Hola hermanos, ¿qué tal? Muy buen día. Gracias a Dios porque podemos estar en una predicación más en donde estaremos hablando de la prosperidad. Algo de lo que este mundo está hambriento, y es que ¿quién no desea ser prosperado? La prosperidad es un tema que en las Escrituras lo podemos ver en repetidas ocasiones, pues es algo que Dios mismo desea para nosotros, como lo podemos ver en nuestra porción base, en la porción que estaremos estudiando ahí en Tercera de Juan. En el versículo 2 solamente tiene un versículo que nos dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Así es que, hermanos, como podemos ver, Dios anhela nuestra prosperidad. Pero ¿cuál es la verdadera prosperidad? ¿Cuál es esa prosperidad que Dios desea para nuestra vida? ¿Cuál es la prosperidad que deberíamos o debemos anhelar? ¿Será la prosperidad material y económica que este mundo anhela y busca con tanto afán? ¿Será la prosperidad que muchos predicadores, supuestos predicadores, están proclamando con ese supuesto evangelio de la prosperidad, en donde los únicos que se enriquecen son ellos? ¿Será esa la prosperidad que debemos estar buscando? Hoy estaremos hablando, hermanos, sobre la gran necesidad de anhelar y de buscar, pero la verdadera prosperidad. Pero antes quiero invitarles a que pongamos en las manos de nuestro Dios este tiempo, que busquemos su dirección y pidamos que Él nos ayude. Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por la bendición que tú nos das de poder estar nuevamente congregados en tu nombre. Gracias, Padre, te damos porque tú nos das esta oportunidad de poder escudriñar tu palabra. Queremos pedirte, por favor, que tú abras nuestro entendimiento, que tomes control de todas las cosas, Señor, que nos permita, Señor, concentrarnos y que tú nos dirijas en este estudio a fin de que podamos ser edificados. Que como siempre lo haces, pueda estar aplicando lo espiritual, tus verdades, tus principios, tu palabra, a nuestra necesidad, de acuerdo a lo que nosotros estamos viviendo, a fin de que podamos tomar pues también esas decisiones que tú quieres que tomemos y que podamos seguir siendo transformados. Ayúdanos, Señor, por favor, cumple tus propósitos. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo te lo pedimos. Amén. Y bueno, hermanos, quiero invitarles a que abran sus Biblias ahí en Tercera de Juan, donde vamos a estar teniendo, hermanos, nuestro estudio, esa porción como base. Y quiero invitarles, hermanos, a que leamos ahí en Tercera de Juan, del versículo 1 al versículo 8. Recuerden que solamente tiene un capítulo, por eso no lo mencionamos, pero sería ahí del versículo 1 al versículo 8, por favor. Tercera de Juan, que le pongan como siempre, hermanos, una marquita, que lo tengan listo para que podamos acceder a él más fácilmente. Dice así la palabra de nuestro Dios. ¿Ya lo tienen? Acompáñenme, por favor. ¿Qué dice? El anciano Agayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas, para que cooperemos con la verdad. El ejemplo que estaremos estudiando hoy es el de un hombre que, como hemos podido ver, tiene un nombre raro y tal vez un poco cómico en nuestros días, pero que en ese entonces era un nombre muy común. De hecho, eran de los 18 nombres comunes que los padres romanos asignaban a sus hijos por costumbre. Su nombre es Gayo. Un hombre que por menos 4 veces, un hombre que por lo menos 4 veces más, aparte de esta, se menciona en el Nuevo Testamento.
No sabemos si este Gayo en particular está relacionado con alguno de esos otros que se mencionan, pero lo que sí sabemos es que fue un siervo muy apreciado por el apóstol Juan. Como lo vimos ahí, 4 veces le llama amado. Y da testimonio ahí en el versículo 1 que lo amaba en la verdad, es decir, de acuerdo a la verdad de Dios. Y algo que también sabemos de Gayo es que fue un gran siervo de Dios que buscó lo que es necesario que nosotros también busquemos: la verdadera prosperidad. La prosperidad que Dios desea que nosotros también busquemos, por lo que como Gayo, ese es el título, ¿verdad? Como Gayo, busquemos la verdadera prosperidad. Como Gayo, busquemos la verdadera prosperidad, lo cual podemos ver ahí en el versículo 2, inicia con una vida espiritual próspera. Busquemos como Gayo, busquemos la verdadera prosperidad. Número 1, la cual inicia con una vida espiritual próspera. Miren, vamos nuevamente ahí a nuestra porción y leamos nuevamente el versículo 2, que dice así: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Una vez más dice: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Qué es lo que anhelaba, lo que deseaba Juan para Gayo? Es que él prosperara en todas las cosas, que tuviera salud, así como su alma estaba prosperando. Fijémonos que Juan no dice así: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en tu alma, así como estás prosperando en todas las cosas, y así como tienes salud. No le dice eso. Y no lo dice así porque la verdadera prosperidad no va de afuera hacia adentro, sino por el contrario, va de adentro hacia afuera. La salud, sin duda, hermanos, que es algo muy importante, y más en este tiempo, y es algo por lo cual necesitamos estar orando y estar pidiendo al Señor, ¿verdad?, para que el Señor ayude. Y aprovecho, hermanos, para pedirles que estemos orando por nuestra hermana Guadalupe, ¿verdad?, para que el Señor le ayude. Ha estado luchando con su salud, por ahí con alguna situación, ¿verdad?, de las quimios, lo que está pasando, se está debilitando. Hermanos, oremos para que el Señor la fortalezca, la siga sosteniendo y pueda seguir adelante. Por nuestro hermano Francisco también Hernández, para que el Señor también lo fortalezca, lo saque adelante. Por nuestro hermano Gilberto Carreto, también para que nuestro Señor lo siga fortaleciendo. Y por cada uno de nuestros hermanos que están luchando, que están pasando por enfermedad, por circunstancias adversas. Sigamos orando, hermanos, como nuestros familiares, como los familiares de ustedes, hermanos. No los perdamos de oración, hermanos. Gracias porque han estado orando por la mamá de Lucy, porque han estado orando también por mi mamá. Les pedimos que nos sigan ayudando, hermanos. Es algo por lo cual necesitamos estar orando. La salud es algo muy importante, así como el que nos vaya bien en todas las cosas. Ya vimos, hermanos, que Dios quiere prosperarnos y bendecirnos. Algo que también Juan deseaba de Gayo. Sin embargo, la Biblia nos muestra que lo más importante para Dios no es lo que es más importante para este mundo. Cristo mismo, en la palabra de Dios, podemos ver en varias ocasiones que le hizo ver a sus discípulos esto. Por ejemplo, allí en Lucas capítulo 12, versículo 15, donde dice: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Cristo le está diciendo que nuestra vida no consiste en la abundancia de los bienes materiales que tengamos, que acumulemos. Eso no es lo más importante. Ahí en Lucas 4 también, en el versículo 4, Cristo, cuando fue tentado, ¿verdad?, hace ver que había cosas más importantes. Cuando dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando vemos en Mateo, cuando Cristo está hablando, ¿verdad?, acerca de hacer tesoros en el cielo y no en la tierra, cuando nos exhorta a no afanarnos, podemos darnos cuenta de que hay cosas más importantes. Dice ahí en Mateo 6, versículos 19 y 20, dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan.
sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Y luego en el versículo 24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o a qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? De tal manera que podemos ver, hermanos, con base en estos versículos, que lo más importante para Dios no es lo mismo que es importante para este mundo. De ahí que Cristo dijera también ahí en Mateo capítulo 16, versículo 26, ¿verdad? Esas preguntas. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? El propósito de Cristo es que reflexionemos y nos demos cuenta que no hay nada en todo lo que este mundo nos ofrece que sea más importante que nuestra alma. No lo hay. Que es el centro, el alma es el centro de nuestro intelecto, voluntad y emociones. Y es con lo que Dios quiere trabajar a fin de llevar a cabo su obra de transformación de adentro hacia afuera. Como vemos que está sucediendo y que sucedió en el caso de Gallo, de este gran siervo de Dios, que solo se menciona aquí, ¿verdad? Si es que fue otro Gallo, pero que lo que se menciona, hermanos, nos da un gran ejemplo para nuestra vida. Y podemos ver que en verdad estaba sucediendo en su vida. Dios estaba llevando a cabo su obra de adentro hacia afuera. Dice ahí, hermanos, nuevamente el versículo 2. Dice ahí, por favor leámoslo, 3 de Juan, dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Ya se lo están aprendiendo? Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. En otras palabras, si lo decimos de atrás y hacia adelante, ¿verdad? Podemos decir que así como estaba prosperando su alma, de esa misma manera tuviera salud y fuera prosperado en todas las cosas. ¿De dónde deseaba Juan que partiera la prosperidad de Gallo? De adentro hacia afuera. Es decir, de su alma a todo lo demás. Y es que así es como la obra de Dios se lleva a cabo. Pues solo cuando su palabra penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y quebranta nuestra alma y nuestro espíritu, es que nuestros pensamientos son discernidos y nuestras verdaderas intenciones son descubiertas, llevándonos así con la ayuda de nuestro Señor al cambio y una vida espiritual próspera. Porque dice la palabra de Dios que el corazón es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? El único que puede dejar al descubierto la realidad de nuestro corazón, que puede discernir nuestros pensamientos y a llevarnos al cambio, es nuestro Señor a través de su palabra y la bendita obra del Espíritu Santo. Ahí en Hebreos 4, versículo 12, nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La prosperidad espiritual que Gallo estaba teniendo era algo tan bueno. Era algo tan bueno, de tal excelencia, que el apóstol Juan deseaba que su salud, al igual que todas las demás áreas de su vida, fueran de la misma manera prosperadas que su vida espiritual. Que fueran así también todas las demás áreas de su vida, prosperadas como lo estaba haciendo su vida espiritual. Así que es necesario que ante esto nosotros reflexionemos. ¿Está prosperando nuestra alma? ¿Está prosperando nuestra alma? ¿Tenemos una vida espiritual próspera? ¿Realmente nuestra vida espiritual está prosperando?
¿qué tanto está prosperando? ¿Qué tanto está prosperando nuestra vida espiritual? Hermanos, podemos darnos cuenta por qué es que la prosperidad en todas y cada una de las áreas de nuestra vida muchas veces no se da. ¿Por qué es que muchas veces la prosperidad en todas y en cada una de las áreas de nuestra vida no se logra, no se llega a dar? ¿Por qué es que muchas veces no nos está yendo bien en todas las áreas de nuestra vida? ¿Por qué es que muchas veces las cosas no están marchando bien en nuestra familia y en nuestra economía? ¿Por qué es que muchas veces las cosas que comprendemos que emprendemos y llevamos a cabo no están resultando? ¿Por qué será que aquellas cosas que llegamos a emprender muchas veces, que llegamos a hacer, que llevar a cabo, muchas veces no están resultando? ¿Por qué será? Porque nuestra vida espiritual no está prosperando como Dios quiere. Es cierto que no siempre, en todas las veces, la razón por que las cosas no marchan bien, sea porque no tenemos una vida espiritual próspera. Al igual que es cierto que no porque las cosas aparentemente estén funcionando, estén marchando bien, quiere decir que se tiene una vida espiritual próspera. Tenemos el ejemplo de Sansón, quien no tenía una vida espiritual próspera y sin embargo salía victorioso de muchas y de cada una de las situaciones que se le presentaban hasta que Dios le dijo hasta aquí. Y entonces cosechó las consecuencias de su carnalidad, porque ese es el engaño. Ese es el engaño cuando nosotros muchas veces estamos mal. Y hay veces que nosotros llegamos a pensar que estamos bien porque las cosas están resultando bien. Pero muchas veces no es así. Nuestra vida espiritual no está prosperando como debería de ser. Y somos como Sansón. Sansón así se sentía. Que estaba bien porque las cosas le resultaban bien. Pero no era así. Hasta que Dios dijo hasta aquí. Y entonces podemos ver las consecuencias viniendo a su vida. Y es que la palabra de Dios es muy clara. Es muy clara la palabra de Dios. No hay manera de prosperar con una vida carnal que está escondiendo su pecado y no corta de tajo con él. No hay manera. No hay manera de prosperar con una vida carnal que está escondiendo su pecado y no corta de tajo con él. Ahí en Proverbios 28:13 dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que se arrepiente, dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que se ¿Cómo termina el versículo? El que encubre su pecado no prosperará. Mas vamos por favor a un versículo muy conocido y se me fue ahorita. Proverbios 28:13. Dice la palabra de nuestro Dios ahí en Proverbios 28:13. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta, ¿qué dice? Alcanzará misericordia. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La palabra de Dios es muy clara. No hay manera de mantenernos firmes con un buen deseo y una vida espiritual débil. Tarde o temprano cederemos a la tentación. Tarde o temprano vamos a ceder a ella si no fortalecemos nuestra vida espiritual, si no prosperamos en nuestra vida espiritual. Y esto es lo que les pasó a los apóstoles. Es por eso que Cristo les decía, allí en Mateo 26:41, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y nosotros muchas veces nos confiamos. Pensamos que con lo que hemos hecho en el pasado o lo que hicimos ayer, tenemos para hoy. Cuando es necesario que día con día estemos fortaleciendo, cultivando nuestra vida espiritual, que estemos prosperando en ella. No hay manera de salir victoriosos si no alimentamos nuestra vida espiritual con la palabra de Dios como Cristo lo hizo y como Él mismo nos enseña a hacerlo. Ahí en Mateo 4:4, cuando estaba siendo tentado por el diablo y Él dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por lo que es necesario que día con día
nuestra vida espiritual esté prosperando, estemos cultivando nuestra vida espiritual. La verdadera prosperidad que debemos buscar, que debemos anhelar, como lo podemos ver en el ejemplo de Gallo, inicia en el alma, con una vida espiritual próspera. Con una vida espiritual próspera, pero también, número 2, como Gallo, busquemos la verdadera prosperidad, la cual resulta de un andar cristiano. La cual resulta de un andar cristiano. Miren lo que dice del versículo 3 al versículo 6. Dice así: pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. La verdadera prosperidad es la que resulta de un andar cristiano, que como lo vemos en el ejemplo de Gallo, tiene que ver en primer lugar con un andar en la verdad. Con un andar en la verdad. ¿Qué dice, hermanos? Nuevamente en el versículo 3 dice: pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. De cómo andas en la verdad. Esto es algo que debemos entender muy bien y no perderlo de vista. Pues aquí es donde muchas veces se llega a torcer el rabo. Y es que algunos tienen un gran anhelo de prosperar, pero no quieren cambiar su estilo de vida. Algunos quieren prosperidad económica y material, pero no tienen interés en caminar de acuerdo a la palabra de Dios, así como tampoco quieren dejar su pecado. Son amantes de los versículos en donde Dios promete provisión, en donde encontramos esas promesas, ¿verdad?, de provisión y que Dios nos va a dejar. Son amantes de esos versículos, pero renuentes a aquellos en donde se nos exhorta a ser sumisos, a obedecer y cambiar en nuestra vida. Algunos otros, como los fariseos, conocen las escrituras, las proclaman inclusive muchas veces, pero no viven de acuerdo a ella. Es por eso que Cristo dijo con respecto a ellos: todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Eso es lo que son algunos. Pero ¿y nosotros? ¿En cuál de este grupo encajamos? Nosotros, ¿hacia dónde tendemos? ¿Cómo es que estamos viviendo? Gallo no era así. Gallo conocía la verdad. Gallo había abrazado la verdad y cada día procuraba vivir conforme a ella, al grado de los que lo trataban, de los que convivían con él, ¿verdad?, de los que lo conocían, daban testimonio de que en verdad andaba de acuerdo a la palabra de Dios, que andaba en la verdad. Algo que también podemos ver ahí en esta porción, era motivo de mucho gozo en el corazón de Juan. Y es que esto es una gran verdad. No hay mayor gozo para un padre que el oír que sus hijos andan en la verdad, ¿cierto? Miren lo que dice, por favor leamos nuevamente versículos 3 y 4. Tercera de Juan, versículos 3 y 4. Permíteme que ya se movió aquí nuevamente. Tercera de Juan, versículos 3 y 4. Dice así la palabra de nuestro Dios. Si ya están ahí, por favor, acompáñame, leámoslo. Dice: pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. No hay mayor gozo que este, decía Juan. El oír que mis hijos andan
en la verdad. Hermanos, creo que aquí hay una invitación y exhortación para nosotros como hijos de nuestro Padre Celestial. Es necesario que traigamos gozo al corazón de nuestro Padre Celestial andando en su verdad, caminando de acuerdo a su palabra, así como trayendo prosperidad a nuestra vida, pues no hay otra manera. No hay otra manera de ser prosperados más que andando y guardando la palabra de nuestro Dios. No hay otra manera más que viviendo de acuerdo a la palabra de nuestro Dios, andando, guardando la palabra de nuestro Dios. Ahí en 2 de Crónicas, capítulo 21, en el versículo 20 y 21 se nos dice: de esta manera hizo Ezequías en todo Judá, y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios, en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos. Buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Este rey Ezequías, que es otro de los ejemplos, siervos de Dios que vamos a estar hablando. Nuevamente, ahí en 2 de Crónicas 21, 20 y 21 dice: de esta manera hizo Ezequías en todo Judá, y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios, en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos. Buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón. ¿Y cuál es el resultado? Y fue prosperado. Y fue prosperado. Esos versículos, ¿verdad?, que conocemos ahí en Josué 1, 7 y 8, si usted lo dice, sabe de memoria, dígalo de memoria, ¿verdad? Yo aquí tengo, ¿verdad?, mi guía, por si ahorita que se me están olvidando, ¿verdad? Pero aquí lo tengo. Dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuándo? Cuando tomemos la decisión de andar en la verdad de nuestro Dios. Cuando tomemos la decisión de vivir de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Cuando nosotros, hermanos, tomemos la decisión de que nuestra vida, ¿verdad?, busquemos que nuestra vida espiritual esté siendo prosperada, andando y caminando en la palabra de nuestro Dios. Ahí en Deuteronomio 10, versículos 12 y 13, a través de una pregunta de la misma manera, ¿verdad?, en cuanto a lo que Dios pide, nos muestra esto. Deuteronomio 10, versículos 12 y 13 dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, dice, para que tengas prosperidad. Para que tengas prosperidad. ¿Qué es lo que pide Dios? Que andemos, que guardemos su palabra, que le amemos, que le sirvamos, que tengamos temor de él, lo cual nos lleva a lo mismo, a un andar cristiano, andando en su verdad. Con esto tiene que ver el andar cristiano, de donde resulta la verdadera prosperidad, con andar en la verdad de nuestro Dios, como Gallo lo hacía, al igual que de un servicio fiel. Que de un servicio fiel. Miren lo que dice ahí en el versículo 5. Dice: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. A los desconocidos. Fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, que en este caso en particular del cual estaba refiriéndose Juan, tiene que ver principalmente con acoger a los misioneros. Esos misioneros, ¿verdad?, que iban predicando el evangelio, ¿verdad?, y que iban de lugar en lugar, acoger a los misioneros
que aman verdaderamente a Dios y su obra, que predican la sana doctrina, que no son motivados por una ganancia económica, sino por el engrandecimiento de la obra de Dios, a fin de que su nombre sea glorificado. Porque esto es lo que Juan resalta aquí. Miren, vamos a leerlo por favor. Dice: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, con una verdadera carga, amor por Dios y su obra, sin aceptar nada de los gentiles, no por motivos económicos, ¿verdad? Dice: nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Y luego podemos ver cómo les exhorta también, ¿verdad? Podemos ver ahí en las cartas de Juan que aquellos que no tuvieran esa doctrina, ¿verdad? En cuanto a Cristo, pues que no les dijeran ni aún bienvenidos. Era necesario que tuvieran una correcta doctrina. Pero es importante que nosotros prestemos ese servicio, que seamos siervos fieles, como el Señor quiere que lo hagamos, hermanos. Y no solamente en cuanto a esto, que es muy importante, y les animamos para que podamos continuar, que oremos por los misioneros, que apoyemos la obra misionera a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas, que nosotros podamos acogerles, a fin de que ellos puedan seguir adelante con la obra que nuestro Señor les ha encomendado, pero que de la misma manera lo hagamos en todas las demás áreas. Que ministremos con fidelidad, de acuerdo a los dones que nuestro Señor nos ha dado. Hermanos, la verdadera prosperidad tiene que ver, ¿verdad? Resulta de un andar cristiano, el cual tiene que ver con andar en la verdad, pero también tiene que ver con un servicio fiel, pero también tiene que ver con un testimonio de amor. Con un testimonio de amor, dice ahí en el versículo 6, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. El amor de Gayo era conocido por todos, no solo en la iglesia en la cual era miembro, sino también en las iglesias de la región. Pues su servicio, además de ser fiel, era por amor, como debe de ser. Y es algo ante lo cual necesitamos tener cuidado, porque dice la palabra de Dios, era una profecía, nuestro Señor Jesucristo dijo: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Debemos de tener cuidado de que nuestro amor no se enfríe, que no se apague. Es necesario que sirvamos por amor. ¿Qué dice Gálatas, capítulo 5, versículo 13? Gálatas 5, 13, dice así: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Servíos por amor los unos a los otros. La libertad que tenemos no es para usarla como una base central de operaciones militares para los apetitos de la carne. No es para una satisfacción egoísta, sino para amar a los demás y servirles, así como Cristo lo hizo por nosotros, porque nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado un gran ejemplo en cuanto a esto. Él mismo dijo que no había venido para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, lo cual es motivado por su amor. Porque dice ahí en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es por eso que Cristo dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Cristo vino para servirnos y lo hizo por amor. Y es lo mismo que nosotros necesitamos buscar. Nos gustaría ser prosperados verdaderamente. Nos gustaría ser prosperados en todas las cosas. La prosperidad que Dios quiere no siempre tiene que ver con riquezas materiales. No siempre tiene que ver con riquezas materiales, pero siempre tiene que ver con una vida espiritual próspera, que acarrea una gran prosperidad en las demás áreas de nuestra vida.
Lo vuelvo a repetir, la prosperidad que Dios quiere no siempre tiene que ver con riquezas materiales, porque cuando llegamos a escuchar prosperidad, llegamos a pensar, ¿verdad? Lo primero que se nos viene a la mente es dinero, ¿verdad? Bienes materiales, una prosperidad económica. Pero esa prosperidad no es la que siempre Dios quiere para nosotros, porque Dios tiene propósitos diferentes para cada uno de nosotros. Si así hubiera sido, imagínense nuestro Señor Jesucristo, que no tenía ni dónde recostar su cabeza. Sin embargo, fue el hombre más rico del mundo, ¿verdad? Y a través de esa riqueza nosotros podemos ser enriquecidos espiritualmente. Hermanos, no siempre tiene que ver con riquezas materiales. En ocasiones sí. Dios permite, ¿verdad?, que personas, ¿verdad?, sean prosperados económicamente, materialmente y con un propósito, y son de gran bendición en la obra de nuestro Dios, porque apoyan la obra de Dios. Gracias a Dios, porque a nosotros también, ¿verdad?, el Señor nos bendice y nos da un sustento, ¿verdad?, y nos permite avanzar. Y tenemos, hermanos, pero no siempre tiene que ver con riquezas materiales, siempre tiene que ver con su bendición, pero no siempre con riquezas materiales, siempre tiene que ver con una vida espiritual próspera, que acarrea una gran prosperidad en las demás áreas de nuestra vida. Así que vuelvo a preguntar, ¿nos gustaría que nuestra vida sea prosperada en todas las cosas? ¿Nos gustaría experimentar una verdadera prosperidad? Como Gallo, busquemos la verdadera prosperidad, la cual, como hemos visto, inicia con una vida espiritual próspera. Busquemos, hermanos, cada día cultivar nuestra vida espiritual. Busquemos que nuestra alma prospere. Busquemos cada día fortalecernos en el Señor, nuestra comunión con Él, porque esto también resulta de un andar cristiano. Busquemos cada día andar en la palabra de nuestro Dios y de acuerdo a ella, como veíamos, ¿verdad?, con un servicio fiel y con un testimonio de amor. Y si usted aún no tiene a Cristo en su corazón, permítame decirle que no puede disfrutar de la verdadera prosperidad mientras que no se ponga a cuentas con nuestro Señor. Pues nuestros pecados, como lo dice la palabra de Dios, nos han separado de Él. Ahí en Isaías capítulo 59, versículo 2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Es por eso que Cristo vino a morir en la cruz, para reconciliarnos y darnos el perdón de nuestros pecados, para que si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos nuestra fe en Él como nuestro único y suficiente Salvador, podamos tener la entrada al cielo cuando muramos, y su presencia continua en nuestro corazón para que nuestra alma sea prosperada al igual que cada una de las áreas de nuestra vida. Es por eso que es muy importante que nos pongamos a cuentas con Él. Como dice ahí en Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor, dice, tiempos de refrigerio. Es por eso que nuestro Señor nos ha amado de una manera tan grande. Dice ahí en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, ese es usted si no lo ha hecho, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es que nuestro Señor está llamando a la puerta de nuestro corazón, queriendo entrar. Si usted aún no ha tenido un encuentro personal con Cristo, si usted aún no le ha recibido en su corazón como su único y suficiente Salvador, y pidiéndole perdón de sus pecados arrepentido, Cristo está llamando a la puerta de su corazón, queriendo entrar, salvarle de la condenación eterna, darle el regalo de la vida eterna, pero también queriendo morar en su corazón para poder traer toda esta prosperidad espiritual. Dice ahí en Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Señor quiere entrar y ser parte de su vida.
¿Le gustaría pedirle perdón a Dios por sus pecados e invitar a Cristo a entrar y morar en su corazón? ¿Le gustaría a usted no solamente recibir, que es lo más importante, el regalo de la vida eterna para que al morir pueda usted estar en su presencia, sino que mientras usted está con vida, su vida espiritual pueda ser prosperada y con ello todo lo demás? Si es así, yo le invito que en este momento usted le pida perdón a Dios por sus pecados y le invite a Cristo a entrar en su corazón. ¿Cómo se hace eso? A través de una oración, la cual yo quiero ayudarle a hacer. Quiero invitarle, si usted quiere tomar esta decisión, que usted repita conmigo esta oración y que se lo diga al Señor con fe. Y Él ha prometido hacerlo. Oremos. Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador, que he hecho lo malo delante de tus ojos. Por favor, perdóname. Limpia mi corazón. Creo que tú moriste en la cruz para salvarme. Creo que tú eres el único que me puedes dar la entrada al cielo y una vida nueva. Es por eso que en este momento te abro la puerta de mi corazón y te invito a que entres para que mores en él. En el nombre de Cristo. Amén. Si usted hizo esa oración, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente, cuando reconoce su necesidad de Cristo y va a Él implorando su perdón y poniendo su fe como su único y suficiente Salvador. Porque entonces Él lleva a cabo, efectúa su promesa de entrar y ser parte de nuestra vida. Gracias a Dios si usted tomó esa decisión. Y yo quiero hacerle dos invitaciones. Una, a que usted no deje de cultivar su vida espiritual, a que usted siga alimentándose a través de la palabra de Dios. Le invitamos a seguir cada una de estas transmisiones y algún día, ¿verdad?, que podamos estrechar nuestra mano, podamos conocernos personalmente y que usted pueda seguir siendo edificado en la iglesia, en el templo. Y la siguiente invitación es que usted comparta esto con otros, que usted lo comparta al igual que nosotros, hermanos, que es necesario que reflexionemos y que meditemos. ¿Está prosperando nuestra vida espiritual? ¿Está prosperando nuestra alma? Porque ¿cómo entonces prosperará también todo lo demás nuestro Dios? Hermanos, busquemos como Gallo la verdadera prosperidad, la cual inicia con una vida espiritual próspera. Cultivemos nuestra vida espiritual, hermanos. Busquemos estar en comunión con nuestro Dios. Busquemos su rostro continuamente. Fortalezcámonos a través de la oración. Alimentémonos a través de la palabra de Dios. No claudiquemos. Busquemos, hermanos, andar verdaderamente de acuerdo a nuestro Señor. Ese andar cristiano, de acuerdo a su palabra. Busquemos andar de acuerdo a ello sin apartarnos ni a derecha ni a izquierda. Busquemos, hermanos, porque de ahí es donde resulta la verdadera prosperidad de un andar cristiano. Como Gallo, busquemos la verdadera prosperidad. Terminemos repitiendo este versículo, 3 de Juan, versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Como Gallo, busquemos la verdadera prosperidad. Hermanos, muchas gracias por su atención. Que el Señor les bendiga. Les mando un fuerte abrazo.